Seguimos desde Información Televisión, Confidencias, Clínica San Román, con Israel. Ahora ya yo tenía que enseñar algo, y los pies. Bueno, ya ha tocado. Lo operamos inicialmente hace ya 8 años o por ahí, ¿no? La primera vez, sí, Ya sí. ves, y vemos las radiografías del pie, está perfectamente corregido, tiene su forma anatómica. Lo que hicimos en la última cirugía, bueno, quitamos el juanete en su día, relajadas, todos los dedos flexionan perfectamente. Teníamos un quinto dedo que era muy largo, flexionaba muchísimo y entonces se metía debajo y no cabía en el zapato. Entonces hemos adecuado el pie a tu calzado. Porque te gusta el calzado de tacón y punta estrecha, pues. Entonces, ¿qué hicimos aquí? En el primer dedo, en el quinto dedo, que es el dedo pequeño, así es como estaba inicialmente. Te estaba desviado y tenía dos falanges más, o sea, estaba debajo del cuarto dedo completamente. Era muy largo. Entonces le hicimos una cuña en esta parte y otra osteotomía aquí. Hicimos una doble osteotomía y vemos que la alineación del quinto dedo ya es correcta, es un poquito más corto de lo que era y entonces ahora ya cabe mejor en un zapato. Pese a todo eso, en este caso queda una mínima flexión que ahora vamos a corregir con una pequeña silicona durante unos meses aquí, cuando os quepa para que aguante aquí. Esto se quita por la noche y no va a molestar. Y en el pie izquierdo hicimos una cosa similar, una osteotomía, en vez de dos hicimos una, pero ha corregido bien, no se mete y ha quedado un dedo más corto, que es lo que queríamos, porque al fin y al cabo a algunos señores les gusta la punta estrecha, entonces no cabe en el zapato. Y aquí, bueno, yo te lo hice porque estaba en flexión, estaba en garra y también era un dedo extremadamente largo, entonces si lo ponía un dedo en garra recto, un quinto dedo, como lo hicimos inicialmente, quedaba muy largo y molestaba el calzado. Entonces lo hemos hecho un poco más corto. Ya quedado bien, no tienes ninguna cicatriz. Puede doler todavía un poquito, una molestia, porque cuando hacen osteotomía, y más en los dígitos, en los dedos, tienden a estar un poco más hinchados durante más tiempo. Igual que el juanete se recupera muy rápido, los osteotomías en los dedos se tardan un poquito más. Cuando se hacen fracturas en el hueso, que es lo que son las osteotomías. Cuando se hacen cirugía de partes blandas, que es lo que hacemos con mucha frecuencia, y lo que te hicimos aquí en estos dedos, los dedos se recuperan perfectamente y mucho antes. Pero cuando es osteotomía queda todavía el dedo un poquito hinchado, que es lo que está. Lo vemos un poquito desmatizado, alguna molestia puedes tener, pero eso verás que en los próximos meses te va a menos. Es el dedo, el pequeño, que parece que es el más insignificante, quizá el más difícil, o de los más difíciles dentro de los cinco. Es más pequeño, entonces cuando se hace el procedimiento es mucho más delicado. Luego, al estar en un lateral del pie, todos los zapatos van a improntar, van a chocar contra este dedo. Entonces va a dar muchos problemas. Cuando operamos un juanete de sastre, que es un juanete en vez de ocurrir en esta parte del pie, ocurre en la parte lateral, esos juanetes de sastre, que son sencillos, pues son pequeñitos, pero esa parte del cuerpo, como está en mucho contacto continuo con el calzado, tarda más en recuperar. Es una parte muy sensible y tarda un poquito más en recuperarse. Por lo mismo le pasa al quinto dedo. Siempre tenía la sensación con el quinto dedo recién intervenida como de falta de equilibrio, más que en la operación de todos los dedos, que voy Eh, recuperando, un claro, equilibrio que porque, voy a ver, recuperando. para mantener el equilibrio siempre nos hace falta el primer dedo y el quinto, son los Claro. fundamentales. Entonces, normalmente también otra cosa que cuando opero, normalmente no operamos el pie, operamos, dejamos siempre o el primero o el quinto dedo sin operar, todos no. Y operamos el quinto dedo cuando vemos que ya está muy en garra o es muy largo, entonces sí que se opera y se hace un poquito más corto. Bueno, esto ha sido ya el recuerdo de lo que, bueno, de aquella intervención bastante reciente. Yo sigo utilizando, respetando un poco tus indicaciones con el tema del calzado, pero también me he empezado ya a ponerme algún zapato alto, aunque esta vez te he hecho más caso, ¿eh? Que, por ejemplo, a lo largo del día de hoy, ¿no? ¿Qué tipo de intervenciones son las que has tenido que hacer hoy? Pues en el día de hoy, previo a esta entrevista, hemos visto unos cuantos pacientes y vamos a dejarlo libre para hacer esta entrevista hoy, pero al final no hemos podido. Y pues hemos hecho una cirugía inicialmente, una señora de la provincia de Alicante, de juanetes en un pie, era un juanete severo y solamente era un juanete. Y lo hemos operado y ha quedado perfecto. El otro juanete es más leve, no tiene una gran deformidad del primer dedo, entonces le he dicho que
en un tiempo, cuando le moleste o crezca un poquito, se lo podemos operar. Al principio no era necesario, pero el otro pie estaba ya muy deformado y no le dolía, pero ya está empezando a estropear los dedos menores, los otros dedos. Entonces, antes de que deforme más los dedos, hay que operarlo. Y ha sido el motivo de operarse, aunque no tenía dolor esa señora. Y luego, como he comentado antes, en cuanto ya no está la deformidad de Juanete, el bulto ese y el zapato, puede sujetar de aquí, que es como debe estar el pie sujeto de aquí, para que los dedos no hagan esto con el calzado, sobre todo a las señoras. Claro, pero fíjate que lo que decías a lo largo de la entrevista, ¿no? Que no solamente cada persona es distinta, sino que cada pie también es diferente. De unos ha sido necesario la intervención y de otro hay que esperar. Sí, hay pacientes que a ¿Y por veces qué? hay que esperar. ¿Porque andamos de manera diferente con el peso más en un pie en otro? ¿O bueno, No, porque todo nuestro cuerpo es es diferente, diferente, un pie es claro? diferente al otro, normalmente va uno por delante de otro, siempre hay uno que va a estar mejor o peor que el otro pie. Y como digo, como se da mucha frecuencia que la anatomía de un pie es ligeramente, discretamente diferente a la del otro pie, entonces hay un pie que va siempre a evolucionar más rápido que el otro. Luego también por el uso, personas que han trabajado toda la vida han ejercido más de un pie o de otro, pues siempre lo van a notar más que ese pie se ha desarrollado más una deformidad tipo juanetes o dedos en garra. No, pues en general los zapatos suelen ser iguales, tanto Los el zapatos derecho son como el iguales, izquierdo. entonces la anatomía. Claro. ¿Y qué ocurre, por ejemplo? Porque es otro caso que tengo cerca, que es el de mi hijo el pequeño. Como no me ve todos los días, pues puedo contar lo que quiera. Cuando van dando es como si los metiera hacia adentro. Sí, hace un poquito de valgo, una Y formación hace de así. pies. Claro, entonces dices, bueno, Hay que ver si es patológica cuando se mm, hace el estudio de la marcha y el estudio de estática de la pisada. Hay que ver si ese valgo, esa pronación de antepies, es patológica o no. Si es patológica, hay unos test que se hacen, se pone una plantilla y en la plantilla no es que corrija la deformidad, porque la deformidad en valgo esa va a ser para siempre, pero sí que acomoda el pie para que apoye de una manera equilibrada y correcta. Por eso la plantilla en ese tipo de pies que hacen mucho valgo sí que es muy importante. Y luego también porque si hace mucho valgo el pie, si dobla mucho así hacia afuera, la rodilla va a sufrir más. Todos los ligamentos mediales y los meniscos van a sufrir más. Entonces le pones una plantilla y indirectamente estás mejorando la rodilla. y es para siempre porque no lo tratamos Para en un... siempre. Pero por no haberlo tratado No, porque no tiene, antes o no tiene no arreglo. tiene, Es que ya naces naces no tiene con no tiene una deformidad. cirugía que se haga con frecuencia y con seguridad. Hay cirugías que se hacen para evitar el valgo y van bien, pero a veces un poco excesivo y los pacientes no quieren operarse de un pie, un apoyo en valgo, cuando pueden ponerse un tratamiento ortopédico que es efectivo y va muy bien. Bueno, sobre todo si no te impide caminar, hacer deporte o hacer tu Claro, vida haces tu vida habitual. normal, te ¿Sabes? pones unas plantillas, como he dicho antes, no solamente te corrige, te hace pisar correctamente, sino que el pie llega más cómodo al final del día. Y de la plantilla siempre hablamos el consejo de que sea personalizada. Claro, las plantillas, las personalizadas son las que hay que ponerse. Las otras van bien a todo el mundo, pero si uno lleva una personalizada va a notar mucho la diferencia. No tiene nada que ver. ¿Y qué tengo que hacer yo ahora para Ahora, a pues vernos continuación en la de... siguiente revisión cuando nos veamos, sea en televisión o fuera de televisión. Si es fuera de televisión, perfecto. Y esperar a que el leve edema que queda en este dedo tal vez que se asiente un poquito más, que disminuya, pues que como está en contacto continuamente el roce tarda más en reabsorberse y ya está, esperar unos meses más. Pero si es fuera de la televisión o como si es dentro, lo que sí te garantizo que despierta mucho interés y además ayuda, no solamente es el interés de la curiosidad, sino de la ayuda, son las intervenciones, porque se ven con mucha atención, se pierde el miedo, porque sigue siendo una Sí, intervención que preocupa el posoperatorio, que causa la sensación de ¿y cuánto tiempo voy a poder estar? ¿Cuándo voy a volver a mi vida laboral? los Y me va a pacientes, doler, y me va a doler, es que es lo que siempre me preguntan, ¿no? los pacientes van a estar muy bien en general. Van a tener sus pequeñas molestias, algunos, van a poder estar sin trabajar, sí, el que trabaja de pie, pues no va a poder trabajar, pero el que trabaja sentado se puede trabajar, a los pocos días puede volver a trabajar. Y el que trabaja de pie, depende de cómo se recupere, pero normalmente 4 o 5 semanas el paciente ya puede ir a trabajar otra vez.
Y además, bueno, salir con la zapatilla que hemos visto, como hemos salido quienes nos hemos intervenido, a quienes nos habéis intervenido, pero es un tiempo, tampoco es mucho Es tiempo. corto, se pasa volando, como dicen. Es bastante cómodo el posoperatorio. Si lo que más se quejan los pacientes es del zapato posquirúrgico, que es feo. Ese Sí, es el sí. mayor problema. Pero fíjate, yo encontré a la semana, porque tuve que ir a un evento y encontré unos así de ese estilo que recuerdo que te los traje para verlo, ¿no? Pero Sí, tampoco, que tenía un poquito de cuña y eran así más monos, ¿no? en tu caso, en ese caso de cirugía que hicimos aquí, sí que eran válidos. Para una cirugía de juanetes, no Claro, necesitaría un zapato plano sí, porque fue el que y tuvimos al rígido. principio Claro. Pero para durante... cirugía digital, en principio no tendría problema. Oye, ¿por qué ese zapato que nos dais cuando la intervención sí requiere de ese zapato plano es igual para el derecho que para el izquierdo? O sea, Los porque son fabrican así, los así, pues, fabrican pues así. un zapato rectangular, da igual por un rectángulo Claro, aquí que aquí, porque son unipié. claro. Antes eran así el Sí, calzado, siempre. eran antes así. El posquirúrgico suele ser siempre así. No, y me refiero incluso bueno, pues en la industria, en la moda, ¿no? Que al principio decían que eran todos iguales. Yo he oído en algún reportaje hecho por el Museo de Elda, donde te decían que es que, bueno, en una fecha determinada empiezan a cambiar y a ver, y hay derecho e Diferentes tipos de izquierdo, ¿no? horma. Ah, bueno, Sí, puede ser. La verdad es que no lo desconozco eso, pero claro, parte de la base de una base más rectangular, como digo, y esa pues aplicar a los dos pies. Entonces inicialmente probablemente lo harían así, además sería más fácil de fabricar. Luego ya cuando te perfeccionas un poco, quieres hacerlo un poco más a medida, como las plantillas. bueno, las plantillas vosotros lleváis tiempo Sí, haciéndolas. pues desde que mi padre empezó hace ya 45 años. Ahí. Es que es un método muy tradicional, da mucho trabajo, pero además cuando tengo un pie que lo necesita, se la pongo al paciente y queda muy bien. Método tradicional, ¿no? Insistimos en eso, ¿no? Sí, para la obtención del molde de escayola para hacer la plantilla, el método tradicional es el que más trabajo da, pero sigue siendo la manera más exacta de tomar la forma del pie. Lo que está claro que en esta clínica mezcláis ese método que continúa Para siendo plantillas tradicional. únicamente, porque hemos probado los métodos modernos y no hay nada que se asemeje. La tecnología todavía no consigue crear una plantilla de un medio digital exactamente al pie. Hay una parte de arte en fabricar las plantillas, como las hacemos. Hay una parte de arte, una parte científica y una parte totalmente de arte. En cambio, para las intervenciones, los pioneros en la cirugía mínimamente invasiva. Sí, es lo que hacemos desde hace eso, 40 años, especializados en la parte distal del pie. Está todo tipo de deformidades en la parte distal del pie, dedos, juanetes. En eso es lo que hacemos todos los días, muchas veces. Hemos hablado de la que has hecho esta mañana, Sí, pero la agenda sigue llena, está claro. sí, tenemos algún paciente más, pero ya hoy lo hemos cogido un poquito más ligero el día para poder acomodarnos. Preguntaba yo en la anterior parte del programa por bueno, esa técnica, esa tecnología que sois los únicos en España que las estáis utilizando, que yo lo decía así como de una manera coloquial, o por decirlo así vulgar, el microondas. Sí, son ondas de microondas que hemos comentado antes, de la máquina, la tecnología Swift, que, bueno, tengo aquí la máquina. Eh, una máquina sencilla, no es una gran máquina, pero a través de esta sonda pequeñita se ponen unas fundas que son desechables. Se utilizan una vez por sesión y paciente porque caducan, son digitales, a los 15 minutos caducan y hay que tirarlas. Y con eso se hacen los tratamientos, son tratamientos pulsátiles de eso, de 3 segundos, 4, y se hacen de una manera repetida en esa misma sesión durante 3-4 minutos y luego se hacen en total entre 2 y 4 sesiones los papilomas en un 82-83% desaparecen. Y si no, siempre tenemos métodos más agresivos tradicionales para quitar un papiloma. Pero inicialmente, yo si tuviera que quitar un papiloma, probaría esta máquina primero porque es que me parecen unos resultados impresionantes y no te causa dolor ni quemadura, continúas con tu vida normal, pues como prácticamente la cirugía. Bueno, de hecho, por eso sois
los únicos en este momento y por eso vienen de todas partes, ¿no? Porque nos explicabas antes de pacientes Sí, de Londres o de pacientes de cualquier otro sí, lugar, pacientes ¿no? que han conocido la máquina en el extranjero, porque en Europa fuimos la primera máquina en Europa continental en tenerla. Y ahora imagino que habrán vendido alguna máquina más por Europa, pero en España seguimos siendo la única clínica con la tecnología de microondas para la terapia de los papilomas plantares. Y ahora hay que seguir, hay que estar siempre Sí, con los ojos abiertos por la nueva tecnología, a sí, pesar de los años que lleváis vosotros. llevan muchos años y yo todos los años eh, me reúno con un comité científico de cirujanos en Estados Unidos, del cual soy miembro, aporto casos, ideas, recibo críticas, de todo. Y en esos comités pues siempre vemos las últimas tecnologías que hay en ciertas cosas, en ciertas patologías del pie, y algunas se adecúan a lo que hacemos nosotros y son efectivas, y otras son, pues bueno, a veces un poco para vender humo, pero yo solamente adquiero tecnología y tratamientos que son efectivos en los pacientes, y eso es muy, muy importante. Hace tiempo aprendíais de ellos, ¿no? Pero ahora no es verdad que también enseñáis. Siempre, sí, bueno, enseñamos, pero siempre aprendemos. Sí, vamos todas sus conferencias ahí cuando me lo piden en Estados Unidos, pero estás continuamente aprendiendo porque lo que yo domino en un área del pie no lo domino tanto en otro pie, entonces siempre me acompaño, me rodeo de gente que me puede enseñar cosas nuevas. Nunca sabemos todo de todo, por eso serías un hipócrita y falso. Yo domino una parte del pie, tengo mucha experiencia en una parte del pie, pero otra parte del pie, otra técnica similar para hacerlo, no tengo, la conozco, puedo hacerla, pero no con la tasa de éxito con la que hago esta cirugía que hacemos todos los días, que es una cirugía mínimamente invasiva. Pero tienen tanto que enseñarnos los norteamericanos todavía. Eh, muchos dirían que no, pero allí realizan mucha cirugía del pie y allí tienen un pequeño defecto el sistema sanitario, que allí cobran por cada procedimiento que se hace. Entonces se realizan muchas osteotomías, muchos procedimientos y al final pues les da mucha práctica. Aquí yo veo un pie y yo solamente hago los procedimientos que creo los mínimos necesarios para que el pie quede mejor. No voy a querer hacer más procedimientos para cobrar más al paciente, eso es impensable en mi forma de trabajar. Yo veo el pie, veo las deformidades que hay y veo lo que habría que hacer para que ese pie quede perfecto con la mínima cirugía posible. Se trata de hacer no solamente técnicas mínimamente invasivas, sino además hacer la mínima cirugía en el pie para que quede mejor. Fíjate, Porque el pie es muy importante, caminamos durante toda la vida con los pies, nos mantiene en equilibrio y bueno, nos permiten dar el paso y soportan nuestro peso. Es una estructura que hay que cuidar mucho y las cirugías tienen que ser muy respetuosas, respetando las articulaciones siempre y eso, mínimo traumatismo al pie. bueno, eso que nos has contado, que has dicho de Estados Unidos, que está claro que se sabe, por eso es esa medicina privada. Es una táctica que en algunos lugares de este país recientemente hemos descubierto que siguen empleando y está muy cerca, ¿eh? Está pasando en la pseudomedicina pública de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente la Universidad de la Clínica de San Román les diferencia. Pues Israel, muchísimas gracias y bueno, me voy como vine, nueva, porque ya llevo un tiempo pues bueno, en este posoperatorio del que salí caminando. Sí, bueno, y sigues caminando con tus tacones, tus botas, vas fenomenal. Por, Pasarán por 10 años más y nos supuestísimo. veremos igual. Dentro de 10 años sería la siguiente intervención. No, estará igual Bueno, el pie en 10 para el años. programa el mes que viene, ¿eh? No, Pero estará igual el pie dentro de 10 años, el pie va a estar igual. bueno, estupenda. Pues muchísimas gracias, Israel, muchísimas gracias a la Clínica San Román, por supuesto, muchísimas gracias siempre a tu padre, que fue el fundador y la suerte que también ha tenido de tenerte a ti siguiendo pues por su mismo camino, pero mejorándolo. La próxima semana más y el próximo mes más, pero aquí, desde la Clínica San Román. Gracias.